Ok, entonces el día de hoy, como dijimos, vamos a hacer un examen. El examen en específico es del primer semestre 2016. Tiene tres problemas, dos problemas muy grandes y uno cortito. Vamos a empezar con el problema uno. Entonces, este primer problema lo que nos dice es, de este circuito que tenemos acá, obtener el equivalente de Thevenin y después de obtener el equivalente de Thevenin, puedes obtener varias expresiones del equivalente de Thevenin considerando diferentes condiciones en función del valor K. Una vez que tengamos esto, pues lo último es obtener una expresión que optimice la potencia entregada hacia la carga. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero vamos a agarrar este problema y lo vamos a copiar aquí en nuestro OneNote para empezar a trabajar. Y por aquí había un botón para hacer la pantalla completa. Aquí está. Ajá. Entonces, vamos a ver con qué empezamos con este ejercicio. Nos está pidiendo el equivalente de Thevenin. Entonces, tal vez antes de tratar de sacar el equivalente de Thevenin de este circuito, concentrémonos en obtener, vamos a ver, ahí está. Concentrémonos en obtener una expresión para esta resistencia de por acá, que es un potenciómetro. Ahora, habíamos hablado al inicio del curso que los potenciómetros se caracterizan, y vamos a ver si esto lo podemos dejar pegado acá, si no, mejor no. Los potenciómetros se caracterizan porque son resistores variables. ¿Qué significa que son resistores variables? Bueno, que este potenciómetro lo podríamos modelar como una resistencia. Aquí sale la patilla del centro y aquí otra resistencia. ¿Ok? Y entonces, lo que significa esto es que entre los dos terminales, que aquí les vamos a poner A y C, y dentro del circuito este sería el terminal A y este el terminal C y este el terminal B. Dentro de los terminales A y C, esta resistencia siempre va a tener un valor de R. Sin embargo, entre el terminal A y el terminal B, esta resistencia tiene un valor de K por R. Y del otro lado va a tener un valor de 1 menos K por R. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que un potenciómetro lo podríamos modelar como dos resistencias. La primera resistencia tiene un valor KR y la segunda resistencia un valor 1 menos KR para que el valor total de toda la resistencia sea un R grande total. ¿Ok? Entonces, utilizando este modelo de un potenciómetro, vamos a reemplazar eso en el circuito que tenemos en pantalla. Y eso, redibujando el circuito, lo que vamos a obtener, pues va a ser la batería, el RI, esta que es K por R, y después aquí tenemos RL y la otra resistencia que acabamos de decir que es 1 menos K, todo esto por R. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, ¿cuál sería con eso en mente ya podemos empezar a analizar nuestro circuito, ya que quitamos el potenciómetro y lo reemplazamos por las dos resistencias que equivalen a ese potenciómetro. Voy a pausar aquí porque vi que se unió más gente. ¿Alguna pregunta hasta el momento de este ejercicio que estamos empezando? Lo que estamos haciendo es obtener el equivalente de Thevenin en función de RL, en función de la carga. ¿Ok? Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a seguir adelante. Notemos acá algo. Este nodo y este nodo es el mismo para RL y para 1 menos K por R.
por lo que RL y 1 menos K por R están en paralelo. Esto nos ayuda porque podemos redibujar el circuito de la siguiente manera. Vamos a tener más menos la fuente, R por I, K por R, y aquí vamos a tener 1 menos K por R, y finalmente aquí vamos a tener RL. Y nada más esto fue por orden para que nos ayude con la visualización del circuito al que le estamos tratando de obtener su equivalente de Thevenin. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para obtener el equivalente de Thevenin de un circuito? ¿Qué es lo que ocupamos obtener? ¿Ok? Para obtener el equivalente de Thevenin de un circuito, lo que ocupamos obtener son la tensión de circuito abierto y la resistencia de entrada. Ok, entonces lo único que hay que hacer para esto es que quitamos RL y aquí obtenemos esta tensión de circuito abierto. Ok, bueno, ¿cómo obtenemos esa tensión de circuito abierto? Notemos que cuando esto es un circuito abierto, toda la corriente pasa por dentro de esta malla. Y pues esto fácilmente lo podemos transformar en un divisor de tensiones para obtener la tensión de esta resistencia, ya que la tensión de esta resistencia 1 menos K por R va a ser la misma tensión del circuito abierto. ¿Ok? Entonces aquí, haciendo un divisor de tensión, pues vamos a obtener que V de VR, que es igual a V de circuito abierto, este va a ser igual a la tensión en la carga, V sub I, dividido entre la resistencia total, que esto es RI más K por R, más 1 menos K por R, todo esto multiplicado por el valor de la resistencia, 1 menos K por R. ¿Ok? Bueno, y aquí simplificando esta expresión, vamos a obtener que la tensión de circuito abierto va a ser igual a V sub I entre RI más R multiplicado por 1 menos K por R. Y aquí obtenemos una expresión de la tensión de circuito abierto, que eventualmente esto va a ser igual a la tensión de Thevenin. ¿Ok? Entonces ya tenemos la tensión de Thevenin de este circuito. Y aquí lo único que nos falta es obtener la resistencia de entrada. Bueno, la resistencia de entrada, sabemos que lo único que hay que hacer es apagar las fuentes independientes y aquí tenemos RI, K por R, 1 menos K por R, terminal 1 y terminal 2. Y hay que obtener la resistencia de esta configuración. Y entonces, ¿cuál va a ser la resistencia de esta configuración? Bueno, aquí R más K por R está en serie y todo eso está en paralelo con 1 menos K por R. Entonces, haciendo esto, lo que vamos a obtener es que la resistencia de entrada va a ser igual a la resistencia en serie, RI más K por R, multiplicada por la resistencia en paralelo, 1 menos K por R, y todo esto dividido entre la resistencia total, RI más K por R, más 1 menos K por R. ¿Ok? Y esto es simplemente lo que nosotros sabemos de una resistencia en paralelo, que podemos simplificarla como R paralelo, podemos simplificarla como R1 por R2 dividido entre
R1 más R2, ¿ok? Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita. Nada más que tomamos que R1 es la resistencia, son estas dos en serie y R2 es este de acá, ¿ok? Bueno, con eso en mente, obtenemos el valor de R de entrada. Aquí, a la hora de simplificar un poco esta ecuación, bueno, no lo vamos a simplificar aún, nada más vamos a simplificar el denominador porque nos va a dar que la R de entrada va a ser igual a RI más K por R, todo esto, 1 menos K por R y dividido entre RI más R. Y aquí tenemos el valor de la resistencia de entrada y este valor de la resistencia de entrada nosotros sabemos, bueno, si esto se vuelve la tensión de Thevenin, el valor de la resistencia de entrada se vuelve la resistencia de Thevenin. Y aquí ya tenemos las dos cosas que nosotros ocupamos para obtener el equivalente de Thevenin, que es la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin de este circuito en los ojos de la carga. ¿Ok? Entonces esta es la parte A del ejercicio. Obtener el equivalente de Thevenin visto por RL en términos de RI, de R, de K y de VI. Y es exactamente lo que hicimos. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces sigamos adelante. Aquí dice, a partir del equivalente de Thevenin obtenido, si RI es igual a R y es igual a 1 ohm y si VI es igual a 2 volts, obtenga la expresión simplificada de VTH y RTH en términos de K. Ok, entonces lo único que hay que hacer es agarrar estas dos expresiones y simplificarlas en función de K. Entonces aquí lo que tendríamos es que V de Thevenin se volvería 2 dividido entre 1 más 1, todo esto por 1 menos K, todo esto por 1. Por lo tanto, VTH va a ser igual a 1 menos K. Y esta es la expresión de VTH simplificada. Y del otro lado, RTH, pues va a ser igual a 1 más K, 1 menos K, dividido entre 1 más 1. Por lo tanto, esto es 1 menos K al cuadrado dividido entre 2. Y aquí ya tenemos las expresiones de VTH y de RTH simplificadas en función de solamente K. ¿Ok? Entonces, sigamos adelante. La tercera pregunta nos pide grafique VTH en función de K en el intervalo. Y la número 4, grafique RTH en función de K en el intervalo cuando K vale entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces aquí, pues bastante fácil. Hagamos uno de estos. Cambiemos de color, eso sí. Agarremos uno de estos, donde el eje Y va a ser VTH y el eje X es K. Y como es una función 1 menos K, esto significa que esta función de VTH tiene esta forma. Vamos a ponerla en un color llamativo. Bueno, tiene esta forma, donde cuando K es igual a 0, VTH vale 1, y cuando K es igual a 1, VTH vale 0. ¿Ok? Es una función decreciente. Y bueno, tenemos exactamente lo mismo para RTH, simplemente que cuando K es igual a 0, pues este valor es un medio, y cuando K es igual a 1, este valor es 0, y como es una función cuadrática, como es una función cuadrática aquí en el exponente de K, pues significa que la ecuación o la forma de la ecuación va a ser algo como así. ¿Ok? Y eso serían las gráficas de VTH y RTH en función de K. Y este sería el inciso C y el inciso D
respectivamente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento? Veo un mensaje en el chat. No creo que nos entre así graficar, Aaron. Sí, probablemente. No, y este es un examen muy viejo, entonces seguramente fue por eso. En el examen de nosotros creo que no vamos a ponerlos a graficar. Bueno, ¿qué más sigue? Vamos a irnos al inciso E. Y el inciso E, veamos a ver qué nos dice. Nos dice, grafique la corriente que pasa por RL si RL es igual a 5 ohms en función de K. ¿Ok? Eso está todo bien. Nosotros ya tenemos que nuestro equivalente de Thevenin lo podemos simplificar como una fuente que tiene de valor 1 menos K, una resistencia que tiene de valor 1 menos K al cuadrado, todo esto entre 2, y pues una resistencia de la carga que es igual a 5 ohms. Entonces hay que sacar la corriente de esta expresión. Bueno, nosotros sabemos que la corriente, pues, este es un circuito en serie, entonces la corriente va a ser bastante fácil. Va a ser la tensión de la fuente dividido entre la resistencia total. Entonces la corriente va a ser igual a 1 menos K dividido entre 1 menos K al cuadrado dividido entre 2 más 5. ¿Ok? Bueno, y aquí podemos podemos desarrollar el denominador de abajo y obtendríamos que esta corriente es 1 menos K dividido entre 11 menos K al cuadrado. ¿Ok? Y habiendo hecho esto, bueno, aquí me faltó pasar un 2 al numerador. 2 por 1 menos K, todo esto dividido entre 11 menos K al cuadrado. Esta es la corriente de nuestro sistema. Bueno, y nos piden entonces, ¿qué nos pedían? Graficarla, ¿ok? Entonces, si nos piden graficar esto, pues se nos complica un poco porque de lo que tenemos es esta expresión, pero aquí veamos que este 1 menos K aquí tenemos una K arriba y un 11 menos K al cuadrado abajo. O sea que si fuéramos a considerarlo, el K de arriba se cancela con uno de los K de abajo y aquí lo que nos queda es simplemente una expresión cuyo valor, pues va a ser, ah, va a ser simplemente con una K del lado del numerador. Y aquí esto significaría que cuando K es igual a 0, pues tiene un valor de 0.18 y cuando K es igual a 1, pues esto tiene un valor de 0. Y aquí este valor la forma de la curva, no estoy muy seguro cómo sería, pero tal vez creo que se vería algo así. ¿Ok? Igual eso no se quitarían puntos si tienen la forma de la curva mal o algo así, pero es nada más reconocer que es una curva decreciente cuando el K aumenta. Entonces, si aquí esto es I y esto es K, es una curva que decrece mientras que K aumenta. ¿Ok? Ok. Y esa es la siguiente, la parte E. Y finalmente la parte F, ¿cuál es la expresión de la potencia entregada a la carga? Obtenga el valor de K para maximizar la transferencia de potencia. Ok, entonces yéndonos a nuestro ejercicio, si esta es la corriente, de nuestro sistema, este que tenemos acá, es la corriente de nuestro sistema, lo único que nos falta es obtener la tensión del sistema de la carga, que es este por acá, la tensión del sistema de la carga. Bueno, aquí esa tensión es simplemente la corriente por la resistencia, por lo que podríamos decir que V
de RL va a ser igual a 5 por la corriente, que es 2, 1 menos K, dividido entre 11 menos K al cuadrado. Y aquí esto nos da que esto es 10, 1 menos K, dividido entre 11 menos K al cuadrado. ¿Ok? Si esto es la tensión y esto, si esto es la tensión y esto es la corriente, pues la potencia, vamos a saber que es, potencia es igual a V por I. Entonces esto es igual a 10, 1 menos K, dividido entre 11 menos K al cuadrado. Y todo esto lo multiplicamos por la corriente, que la corriente es 2, 1 menos K, dividido entre 11 menos K al cuadrado. Y aquí esto lo podríamos simplificar y obtenemos 20, 1 menos K, y luego aquí abajo tendríamos 11 menos K al cuadrado, todo esto al cuadrado. Y si esta es la ecuación de nuestra potencia, pues aquí el valor que hace que esta ecuación sea máximo es el valor de K igual a 0. Porque cuando K es igual a 0, vean aquí que ¿cómo se llama? Vean aquí que el numerador crece lo más posible y el denominador también crece lo más posible. Pero este es el valor que hace que esto se optimice. ¿Ok? Y cuando esto sucede, la potencia es igual a, vamos a ver, 20 dividido entre 11. 0.165 watts. ¿Ok? Preguntas. Ok, bueno, entonces dejémoslo aquí por este ejercicio. Ya sacamos todo lo que hay que obtener en este ejercicio. Potencia, tensión, potencia, corriente y todo en función de K. Y con eso, pues ya hicimos el primer ejercicio del examen. Ahora bien, vamos a hacer el segundo ejercicio del examen. Y esto sí les voy a hacer una pregunta. Aquí el segundo ejercicio dice, enuncie el teorema de superposición e indique si es posible aplicarlo al circuito de la figura 2. Entonces, ¿alguien que nos quiera decir cuál es el teorema de superposición? Que se acuerden. O en sus propias palabras, no tiene que ser exactamente lo que dice el libro. Es en el que nosotros vamos a ir apagando fuentes independientes para ir calculando los valores y después los sumamos. Es correcto. Es cuando nosotros tenemos varias fuentes independientes dentro del sistema y podemos calcular el efecto que tiene cada una de estas fuentes dentro del circuito total. Y después se suman todos estos efectos para obtener el resultado final. En el modo más general, lo que tratamos de obtener es una expresión como esta que tenemos aquí en pantalla, donde tenemos que Vx, o la variable que estamos buscando, va a ser igual a una constante alfa por I sub 0 más una constante beta por V sub 0. De manera que
Cuando V sub 0 sea igual a 0, digamos que lo apaguemos, lo único que nos afecta es la constante alfa. Y cuando I sub 0 sea 0, o sea que lo apaguemos, lo único que nos afecta va a ser la constante beta. ¿Ok? Entonces lo que queremos obtener en este ejercicio va a ser exactamente eso, averiguar las tensiones de Vx y obtener las expresiones de alfa y beta en términos de R1, R2 y de K. Entonces, con esto en mente, vamos a copiar el ejercicio. ¿Ok? Entonces, dijimos que hay que apagar una de las fuentes y dejar la otra encendida. Entonces, hagamos exactamente eso. Digamos, caso 1, digamos que V0 es igual a encendido y 0 es igual a apagado. ¿Ok? Entonces, si V0 está encendido y 0 está apagado, ¿el circuito cómo me va a quedar? Bueno, el circuito me va a quedar más o menos V0, este R1, este R2 y la fuente K por IX. ¿Y dónde se encuentra Vx? Bueno, Vx se va a encontrar justamente aquí, más menos Vx. ¿Ok? Cuando I sub 0 está apagado. Bueno, este circuito es bastante fácil de analizar. Vean acá que como I sub 0 está apagado, pues toda la corriente se mueve alrededor de esta malla. Por lo que podemos hacer un análisis de ley de tensiones de Kirchhoff bastante sencillo, porque obtenemos menos V sub 0 más R1 más R2, no, perdón, menos V sub 0 más R1 por I sub X más R2 por I sub X más K por I sub X todo esto es igual a 0. Y de aquí podríamos despejar I sub X siendo igual a V0 dividido entre R1 más R2 más K. ¿Ok? ¿De qué nos ayuda esto? Bueno, nosotros sabemos que lo que queremos obtener es Vx y Vx va a ser la tensión de la resistencia más la tensión de esta batería fuente dependiente y ambas dependen y ambas tensiones van a tener una gran dependencia de I sub X. Por lo tanto, aquí Vx va a ser igual a R2 por Ix más K por Ix. Y entonces V sub X va a ser igual a R2 más K por esta expresión que acabamos de obtener, que es V sub 0 dividido entre R1 más R2 más K. Y recordemos, nosotros queríamos una expresión que fuera V sub X es igual a alfa por I0 más beta por V0. O sea que aquí podríamos, si aquí esta es nuestra expresión de V de X, pues fácil podemos decir que beta va a ser igual a R2 más K dividido entre R1 más R2 más K. Y esta es la expresión beta de nuestro circuito. ¿Por qué beta? Porque beta es la expresión en función de R1, R2 y K que multiplica a V sub 0. ¿Ok? Voy a pausar aquí. ¿Alguna pregunta?
Bueno, si ya hicimos esto para beta y lo que tuvimos que hacer fue apagar I0 y encender V0, pues para alfa es exactamente lo mismo, pero lo que hacemos es apagar V0 y encender I0. Entonces aquí tenemos caso 2, I0 encendido, V0 apagado. ¿Ok? Entonces, I0 encendido, V0 apagado. ¿Qué es lo que vamos a obtener con este circuito? Pues este circuito se va a convertir en una resistencia R1, una resistencia R2, una fuente de tensión dependiente K por IX y aquí tenemos esta corriente, que esta corriente nos dijeron que es I sub 0. Y esta es la corriente IX. IX. ¿Ok? Bueno, si aquí esto es nuestro circuito, pues podemos hacer varios análisis interesantes. Hacer un análisis de nodos acá y un análisis de mallas acá. Bueno, entonces, si eso es lo que vamos a hacer, entonces podemos decir, por ley de tensiones de Kirchhoff, podemos decir que R1 por IX menos R1 por IX más R2 por IY, pongámosle IY a esa corriente que pasa por acá, más K por IX va a ser igual a 0. Y luego por ley de corrientes de Kirchhoff, podemos decir que IX más I sub 0 va a ser igual a I sub Y. ¿Ok? Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Por qué? Porque I sub 0 es un valor conocido o es nuestra fuente de prueba. Entonces no es una incógnita. Nuestras dos incógnitas son IX e IY. Entonces con eso en mente, hagamos algo. Aquí vemos que IY es igual a IX más I0. Entonces si agarramos esto y lo ponemos en la primera ecuación, vamos a obtener que menos R1 por IX más R2 por IY más K por IX. Es más, hagamos el cambio de una vez. En lugar de escribir IY, vamos a escribir IX menos I0. Perdón, más I0. Y todo esto más K por IX, que el IX se mantiene. Eso es igual a 0. Y aquí lo que podemos ver es que si despejamos I sub X, lo que vamos a obtener va a ser menos R2 por I sub 0 dividido entre menos R1 más R2 más K. Y aquí, pues, esta es nuestra expresión de Rx. Recordemos bien rápido, lo que queremos es más menos Vx, la tensión que hay entre esos dos terminales. Pues esa tensión que hay entre esos dos terminales, podemos obtenerla de dos maneras. Puede ser la tensión de esta resistencia más esta fuente de tensión dependiente, o también puede ser la tensión de esta otra resistencia que está en paralelo. Cualquiera de las dos es válida. Entonces para hacer una expresión más sencilla, hagámosla con R1. Entonces aquí lo que tendríamos sería que Vx va a ser igual a R1 por Ix. Por lo tanto, Vx va a ser igual a R1 por
menos R2 por I0 dividido entre menos R1 más R2 más K. Y ahí quedó. Aquí podríamos simplificar esto y me queda que Vx es igual a menos R1, R2 dividido entre menos R1 más R2 más K. Todo esto por I sub 0. Por lo tanto, lo que nosotros estábamos buscando, esto de acá, es la expresión alfa, que es la que nosotros estábamos buscando. Y esto termina el ejercicio. Hicimos superposición para obtener la expresión de alfa y beta en función de las dos fuentes independientes del circuito. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, la ecuación del enunciado era solo para saber cuál era beta y cuál era alfa. Correcto. No, no tenía ningún otro uso. Digamos que la ecuación del enunciado, si queremos ser muy formales, pues decimos que Vx es igual a alfa I0 más beta V0 y luego escribimos la expresión completa de alfa y la expresión completa de beta. Pero como estamos haciendo práctica, no lo vi necesario. Eso fue, pero sí, la ecuación es nada más para indicarnos cuál es alfa, cuál es beta dentro de nuestro ejercicio. Si ustedes, mientras estamos haciendo examen, están haciendo un ejercicio de superposición, pueden dejarlo en función de alfa y beta o siempre y cuando, ya sea que la ecuación ya nos diga quién es alfa, quién es beta, o que ustedes luego indiquen que alfa es el número que multiplica a I sub 0 o que beta es el número que multiplica a V sub 0. Cosas así, para que sea 100% claro. ¿Ok? Pero entonces esa ecuación es del teorema o solo venía en el enunciado. No, de hecho, esta ecuación es el teorema general de Ah, ok. superposición, que uno puede reducir cualquier variable del circuito como una constante multiplicada por la primera fuente independiente más otra constante multiplicada por la segunda fuente independiente más la enésima constante multiplicada por la enésima fuente independiente. Esa es como la forma general del teorema de superposición que hemos visto en clase. Ah, ok, sí, sí. Es que ya le iba a preguntar que cómo queda esa ecuación con más fuentes y sí, es nada más ir agregando por constantes. Ok. Exactamente, ahí quedaría alfa por I0 más beta por V0 más gamma más lambda más lo Ujú. que sea, que ya también podemos empezar a usar letras latinas para hacerlo más sencillo. Ah, ok. Pero ya, profe. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Ah, Voy a ver si hay algo en el chat. No, no hay nada. Entonces, con eso en mente, saltemos a el último ejercicio. Y este último ejercicio, noten que vale 40% de la nota. Entonces, sí es un ejercicio bastante largo. Yo sí les digo, para el examen que nosotros estamos planificando, no vamos a tener un ejercicio de 40% de la nota porque, no sé, nos parece algo muy malvado, pero va a ser una buena práctica para el día de hoy. ¿Ok? Entonces, antes de copiar y pegar y empezar, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Nos dice que tenemos este circuito con R1, R2, R3 y R4 y es una red de dos puertos, porque aquí miren que tenemos más menos V1 e I1 y más menos V2 e I2. Y ahora, lo que nos dicen acá es lo siguiente. Nos dice, encuentre los valores de R1, R2, R3 y R4, conociendo que, primero, se utiliza una fuente de prueba V1 es igual a 10 en las terminales. Ok, entonces V1 lo vamos a reemplazar por una fuente de 10 volts. Y luego, en el caso 1, hacemos una medición en la salida, con la salida SS' en cortocircuito. Y encontramos que I1 es igual a 0.5 e I2 es igual a 0.5. Ok.
Y luego en el caso 2 nos dice con la salida en circuito abierto, sacamos que I1 es igual a 0.75 y V2 es igual a 0.8. ¿Ok? Entonces esto es interesante. Vamos a ver cómo esto se refleja cuando empezamos a hacer el análisis del circuito. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos dicen es que para estas pruebas, V1 lo estamos reemplazando por una fuente de tensión más o menos de 10 volts. ¿Ok? Entonces esto es V1. Y luego vamos a hacer el caso 1. Caso 1, que nos dicen que S están en corto. Si S y S' están en corto, significa que aquí podemos unir S y S', ¿ok? Y entonces esto hace que V2 sea igual a 0, si lo hacemos en corto. Y con V2 igual a 0, nos está diciendo el ejercicio que I1 es igual a 0.5 e I2 también es igual a 0.5 ampere. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Solamente estamos haciendo las condiciones que nos están diciendo de el caso número 1, que es la salida en corto. Bueno, aquí notemos algo importante. Como la salida está en corto, V2 es igual a 0, por lo tanto, esta fuente de corriente, que es dependiente de V2, también va a ser igual a 0 y no la vamos a contar. ¿Ok? Y otra cosa, como la salida está en corto, aquí vamos a tener que R4 está en corto con un cortocircuito, está en paralelo con un cortocircuito, por lo tanto, no hay que contar R4. ¿Lo ven ahí? Y entonces, ¿cómo nos queda el circuito ya completo? Bueno, el circuito completo nos va a quedar más o menos 10 volts, R1, R2, y eso es del lado izquierdo. Del lado derecho nos va a quedar más o menos 0.1 por V1. Bueno, 0.1 por V1 es 1 volt. Esto va a ser R3 y esto se va por acá. Y R3 y luego este I2 nos dice que es 0.5 ampere. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de cómo llegamos a estos dos circuitos para el caso 1? Bueno, aquí lo que tenemos es dos circuitos que están que entre sí están conectados, sí, pero en este cable la corriente es igual a 0, no se transmite corriente. Entonces es casi como si lo pudiéramos analizar, si los pudiéramos analizar como dos circuitos separados. Aquí podemos ver por una malla, que también sabemos que esto es I1, por una malla aquí vamos a ver que 10 va a ser igual a 0.5 por R1 más R2. Por lo tanto, R1 más R2 es igual a 20. Y de este otro lado vamos a ver que R3 va a ser igual a 2 ohms. Porque si la corriente es 0.5 y la tensión de la fuente es 1, pues 1 entre 0.5 nos va a dar 2 ohms. Pues aquí ya tenemos la primera respuesta y luego esta de acá la vamos a guardar para la siguiente parte del ejercicio. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a hacer la siguiente parte y aquí lo que nos decía el ejercicio es que para el caso 2, S y S' en circuito abierto. Entonces, si S y S' en circuito abierto, V2 es igual a 0.8 e I2 es igual a 0. E I1 aquí, si regresamos al PDF, nos decía que I1 es igual a 0.75. ¿Ok? Entonces, I1 es igual a 0.75. ¿Ok? Igual aquí en V1 vamos a tener conectada una batería de 10 volts
Y aquí la diferencia es que este valor sí va a ser un número diferente de 0. Esto es 1.25 por 0.8, es decir, esto es igual a 1. Y este por otro lado también es igual a 1. ¿Ok? Entonces, redibujando el circuito con estas condiciones, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener una fuente de 10, una resistencia R1, una resistencia R2 y una corriente que viene de esta fuente que vale 1 ampero. Y esto está conectado por un solo cable, está conectado a una fuente dependiente de 1 volt, conectado a una resistencia R3, que habíamos dicho que la resistencia R3 vale 2, y conectado también a una resistencia R4, que además el circuito nos dice que la tensión en R4 es igual a V2, que eso es igual a 0.8 volts. Preguntas. Bueno, esto de acá, pues va a ser bastante fácil de resolver porque solamente tenemos pues un par de circuitos que analizar. Aquí podemos hacer un análisis de una malla y un análisis de este nodo. Y después, en este de acá, podemos hacer un análisis de esta malla. Y de aquí vamos a obtener bastante fácil. Bueno, del lado derecho, que del lado derecho es mucho más fácil, vamos a saber que menos 1 más R3 por I, perdón, no escribamos R3, más 2 por I, más R4 por I, es igual a 0. Por lo tanto, I va a ser igual a va a ser igual a 1 dividido entre 2 más R4. Y sabemos que la tensión de la resistencia va a ser igual a R4 por I. Y la tensión de la resistencia ya sabemos que es 0.8. Por lo tanto, esto es 0.8 va a ser igual a R4. Y luego esto es por 1 dividido entre 2 más R4. ¿Ok? Y entonces aquí despejando R4, vamos a obtener que R4 es igual a 1.6 dividido entre 0.2 y esto es igual a 8 ohms. Y este es el segundo valor de la resistencia que nosotros necesitamos. Y bueno, terminemos entonces el análisis de R1 y R2. Haciendo un análisis de mallas y un análisis de nodos, pues aquí vamos a obtener que menos 10 más R1 por I1 más R2 por IY, pongámosle IY, es igual a 0. Y por otro lado, esto es con ley de tensiones de Kirchhoff y por ley de corrientes de Kirchhoff, tendríamos que I1 va a ser igual a IY más 1, que es la corriente que se mueve por la fuente dependiente. ¿Ok? Bueno, aquí todo bien con esto. Y aquí lo único que nos falta es decir que I1 ya sabemos que I1 es igual a 0.75. Por lo tanto, agarrando esto en nuestra ecuación de la corriente, podemos decir que IY es igual a menos 0.25 ampero. Y entonces, colocando esto en
En nuestra ecuación de ley de tensiones de Kirchhoff vamos a tener que R1 por 0.75 menos R2, bueno, más R2 por menos 0.25 va a ser igual a 10. Y aquí ya tenemos la segunda ecuación para R1 y R2, porque nuestra primera ecuación, recordemos, era R1 más R2 es igual a 20. Entonces aquí si nos vamos a resolver esta ecuación lineal, este sistema de ecuaciones es 1, 1, 20 y de la otra ecuación pues va a ser 0.75 menos 0.25 y 10. Y con esto obtenemos que R1 es igual a 15 y R2 es igual a 5. Y estos son los últimos dos valores de las resistencias, R1, R2, R3 y R4, que ocupábamos obtener para nuestro circuito. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces si no hay preguntas, vamos a seguir adelante. Vean acá que ya hicimos la parte A y la parte A equivalía a un 20% de este ejercicio. Vamos a ver qué sigue acá. Nos dice, hay que encontrar los parámetros de transmisión A, B, C y D de la red de 2 puertos. Entonces, parámetros de transmisión. Recordemos que parámetros de transmisión es cuando la variable independiente es el vector V2 e I2 y las variables dependientes es el vector V1 e I1. Entonces, simplemente para obtener este sistema, pues es obtener el efecto de V2 sobre V1 e I1 cuando I2 está apagado y después el efecto de I2 sobre I1, V1 e I1 cuando V2 está apagado. Denme un segundo nada más, por favor. Hola, hola. Perdón, es que me tuve que desinstalar e instalar en otro lado. Voy a hacer una pregunta. ¿Aún me escuchan bien? Sí, sí. Sí, profe, sí se lo escucha. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Bueno, estábamos hablando de los parámetros de transmisión. Y los parámetros de transmisión, dijimos cuando vimos en clase, es que son cuando el vector de variables de entrada es igual a los parámetros por el vector de variables de salida. Entonces, en este caso, lo que nos va a tocar es obtener las variables V1 e I1 en función de V2 e I2. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Si nos vamos acá y regresamos al circuito original, a este de por acá. Si regresamos al circuito original, hay que obtener estas variables. Bueno, entonces, sabemos que para obtener las variables hay que primero apagar una de las variables independientes y encendiendo la otra. Entonces, aquí hagamos que en nuestro caso 1 vamos a apagar
Vamos a apagar I2. Entonces, ¿cómo apagamos I2? Manteniendo esto en circuito abierto. ¿Ok? Entonces, si mantenemos esto en circuito abierto, lo único que ocupamos es conectar una fuente de prueba, pero no la podemos conectar aquí en V2, porque si la conectamos en V2, esta fuente de prueba va a volver a encender la corriente I2. Entonces, aquí lo único que hay que tener en cuenta, y esto es exclusivo de parámetros de transmisión, es que la fuente de prueba la tenemos que conectar aquí, de este otro lado. ¿Ok? Bueno, si este es nuestro caso 1, donde apagamos I2, pues aquí, ¿qué vamos a ver? Bueno, aquí vamos a ver, de esta llave que está por acá, podemos decir que menos 0.1 por V1 más R3 por I, vamos a ponerle aquí I sub Z, más R4 por I sub Z, es igual a 0. Por lo tanto, I sub Z va a ser igual a 0.1 por V1 dividido entre R3 más R4. ¿De qué me sirve esto? Bueno, R3 más R4. ¿De qué me sirve esto? Bueno, que yo sé que si I sub Z es esta variable, esta corriente que se mueve por acá, I sub 2 es 0 porque está en circuito abierto, pues lo único que tengo que obtener es I sub Z por R4 y así obtengo la tensión V2. Entonces aquí lo que puedo decir es que V2 va a ser igual a R4 por I sub Z. Entonces V2 va a ser igual a R4 dividido entre 0.1 por V1 dividido entre R3 más R4. ¿Ok? ¿Y de qué me sirvió esto? Bueno, que yo ya tengo los valores de R4 y R3. Esto va a ser igual a esto va a ser igual a 8 por 0.1 por V1 dividido entre 2 más 8 igual a 10. Y aquí lo único que yo quiero es con esta expresión grandecita, lo que yo busco es tener V1 dividido entre V2 y V1 dividido entre V2 va a ser igual a 10 dividido entre 0.8. Y aquí se me acabó la pila de la calculadora, entonces nada más hagamos 10 entre 0.8 y esto es igual a 12.5. 12.5. Y ahí tenemos una expresión de las que ocupamos. Y les hago una pregunta. Esto es V1 en función de V2. Si nosotros vamos a nuestra matriz, esta expresión, ¿cuál de las 4 variables es? A, B, C o D. Veamos que es V1 en función de V2. ¿Cuál de las variables de la matriz significa V1 en función de V2? Tenemos la primera variable del vector de salida y la primera variable del vector de entrada. 1 será. ¿Ah? El 1, 2. Va a ser el 1, 1. Va a ser la variable, va a ser el parámetro A. Porque mira que este es la variable 1. Esta es la variable 1 del otro vector. Por lo tanto, en la matriz va a ser la variable 1, 1. Pero todo bien, no te preocupes. Esto ya sabemos que vale A. ¿Ok? Y luego podemos seguir analizando este mismo caso y ver acá
que si y obtener acá lo siguiente. Bueno, podemos analizar aquí este nodo y esta malla y podemos obtener lo siguiente. Menos V1 más R1 por I1 más R2 por IY es igual a 0. Eso es por ley de tensiones de Kirchhoff. Y por ley de corrientes de Kirchhoff, pues sabemos que I1 más, que I1 va a ser igual a IY más 1.25 por 1.25 por V2. ¿Ok? Entonces aquí lo único que nos haría falta sería obtener esta expresión en donde tenemos I1 en función de V2. Entonces, si agarramos, veamos acá que si agarramos esta ecuación, podríamos ver que I1, podríamos ver que IY va a ser igual a V1 menos R1 por I1, todo esto dividido entre R2. ¿Y de qué me sirve esto? Que esto yo lo agarro y lo pongo en esta segunda ecuación y voy a obtener que I1 va a ser igual a V1 menos R1 entre R1 por I1 entre R2 más 1.25 por V2. Y aquí lo único que tengo que hacer es despejar V1. Bueno, entonces esto debería ser fácil. Perdón, despejar I1. Aquí lo que podríamos hacer sería lo siguiente. Esto va a ser I1 va a ser igual a V1 entre R2 menos R1 I1 entre R2 y esto más 1.25 por V2. ¿Ok? Bueno, aquí, ¿qué nos hace falta para terminar de resolver esto? Bueno, este término de acá, vamos a pasarlo del otro lado a sumar. Entonces vamos a tener que I1, aquí vamos a tener 1 más R1 entre R2. Y del otro lado vamos a tener que es igual a V1 entre R2. Bueno, V1 entre R2, vamos a hacer algo y vamos a reemplazar de una vez que V1, según esta expresión de por acá, V1 es igual a 12.5 por V2. ¿Ok? Entonces, si agarramos esa expresión, esto me va a dar igual a 12.5 por V2 dividido entre R2 más 1.25 por V2. Y aquí lo único que nos hace falta ya es reemplazar por los valores de las resistencias, porque nosotros sabemos que R1 es 15 y R2 es 5. Entonces esto es I1, 1 más 15 entre 5, eso es igual a 12.5 V2 entre 5 más 1.25 V2. Y aquí lo podemos resolver. Esto me va a dar I1 por 6. Va a ser igual a 12.5 dividido entre 5. Ok, esto es 2.5 por V2 más 1.25
por V2. Y de aquí tenemos que I1 entre V2 va a ser igual a 2.5 más 1.25, 3,75 dividido entre 6, o sea, 0.675. Y esta es la expresión que nosotros estábamos buscando. Y les hago una pregunta. Esta expresión es I1 entre V2. Si nos vamos a nuestra matriz, tenemos segunda variable de salida, bueno, segunda variable del vector dependiente, primera variable del vector independiente. ¿Cuál de esas cuatro es el parámetro que estamos buscando? ¿Cuál de estos cuatro sería el parámetro I1 entre V2? Bueno, este parámetro va a ser el parámetro C, porque es el efecto de la primera variable independiente sobre la segunda variable dependiente. ¿Ok? Entonces esto aquí sabemos que es la variable C. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya tenemos la variable A, la variable C y solo nos falta obtener las variables B y D. Entonces, para variable B y D, pues hacemos exactamente el mismo procedimiento. Ponemos aquí una fuente de prueba, V1, pero ahora en lugar de dejar abierto la salida SS', vamos a hacerla un cortocircuito para poder apagar V2 y encender I2. Entonces con eso apagando V2 y encendiendo I2, pues aquí veamos que esto se vuelve una sola malla donde tenemos que 0.1 por V1 más R3 por I2 es igual a 0. Es igual a 0. Por lo tanto, podríamos decir que V1 entre I2, que es la expresión que estamos buscando, va a ser igual a R3 entre 0.1. Y nosotros sabemos que R3 es igual a 2. Por lo tanto, 2 entre 0.1, esto es igual a 20. Y aquí la expresión que nosotros tenemos, V1 entre I2 igual a 20, pues es la expresión que nosotros queríamos buscar. Y aquí ya tenemos que este sería el valor y esta sería la variable B de nuestra matriz. Y luego, para terminar de resolver este ejercicio, pues como V2 es igual a 0, esto de acá no cuenta y todo se mueve a través de este circuito de por acá. Bueno, entonces aquí nosotros podríamos hacer lo siguiente, decir que menos V1 más R1 por I1 más R2 por I1, eso es igual a 0. Por lo tanto, podríamos decir que V1 podríamos decir entonces que I1 entre V1 va a ser igual a 1 entre R1 más R2. ¿Y por qué lo puse aquí? Así, porque de esta expresión de por acá podríamos obtener que I2, que V1 va a ser igual a 20 veces I2. Bueno, entonces aquí
agarrando eso y poniéndolo en nuestra ecuación, vamos a tener que I1 entre I2 va a ser igual a 20 veces R1 más R2. Y esto va a ser 20 entre 15 más 5 es igual a 1. Por lo que aquí nos quedaría que la última variable de nuestra matriz de parámetros, que es I1 en función de I2, es igual a 1. Y esta última variable es el parámetro D. Y aquí ya hicimos los parámetros A, B, C y D de nuestra red de 2 puertos. Por lo tanto, podríamos reescribir todo esto y lo podríamos decir que V1, V2 va a ser igual a, y aquí copiamos esto, a 12.5, 20, 12.5, 20, a 0.675, .675 y 1. Y esto es V2 e I2. Y eso es la Sí. respuesta del inciso C. Profe, creo que esa que puso 0.675 era 625. Si quieres, la en la calculadora lo hizo. Vamos a Que era ver. 625. Vamos para arriba entonces. 675. Vamos a bueno, aquí tengo que es 2.5 más 1.25. 625. Sí, tenés razón. La copié mal cuando la copié de la calculadora a las notas. Entonces aquí eliminemos esto. Muchas gracias por decirme. Aquí esto es 625. Y esto hace que acá sea 625. Pero aquí ya tenemos nuestra matriz de resultados V1 y V2 es igual a la matriz A, B, C y D por V2 e I2. ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien. Y entonces aquí lo único que nos falta es la parte D. Y la parte D nada más nos dice si la salida se conecta a una carga que demanda 2.5 amperes a 8 volts, ¿cuáles son las especificaciones de tensión y potencia de la fuente de alimentación que debe utilizarse en la entrada? Bueno, ¿y cuál es la eficiencia de ese escenario? Bueno, aquí la ventaja es que si nosotros lo consideramos, lo que nos están diciendo es que esto le conectamos una carga donde ocupamos que la tensión de la carga sea igual a 8 volts y la corriente de la carga sea igual a 2.5. Y pregunto, si conectamos aquí la carga y la carga es de 8 volts de tensión y corriente de 2.5, ¿cuáles son la tensión y la corriente a las que son iguales esa tensión y corriente de la carga? Bueno, eso, si nos damos cuenta, la misma tensión de la carga es la tensión V2, que es esta de acá. Y la misma corriente de la carga es la corriente I2, que es esta de acá. Por lo tanto, si nosotros ya sacamos que este es nuestro sistema de ecuaciones, podríamos decir que V1, aquí más bien me equivoqué yo cuando lo escribí. Esto es V1 e I1. V1 e I1 va a ser igual a 12.5, 20
0.625, 1, todo esto multiplicado por 8 y 2.5. Y aquí con esto, si queremos resolver este ejercicio, pues nada más hay que resolver este sistema. Aquí tenemos 12,5 por 8 más 20 por, bueno, aquí no se está sumando bien, 20 por 2,5. 20 por 2,5, 50. Entonces 100 y 150 me da que V1 va a ser igual a 150 volts. Y V1 es igual a 150 volts e I1 va a ser igual a 0.625 por 8. Eso es 5, ¿ok? Y luego 5 más 2.5. Entonces esto significa que esto es 7.5 amperes. Por lo tanto, aquí ya tenemos que las especificaciones de nuestra entrada tiene que ser una fuente de entrada que sea una tensión de 150 volts y que al menos sea una corriente de 7.5 amperes. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Ok. Y entonces aquí la última parte que nos hace es cuál es la eficiencia. Y pues la eficiencia va a ser, la definición de eficiencia es potencia de salida dividido entre potencia de entrada. Entonces, potencia de salida, ¿cuánto es? Pues es la corriente y tensión de la carga. Entonces, esto es 8 por 2.5 dividido entre 150 por 7.5. Y entonces esto aquí vamos a ver cuánto nos da. 8 por 2,5. Esto es 20. Esto es 20. Dividido entre 150 por 7,5. 1125. Y esto entonces hacemos la división final. 20 entre 1125 nos da una eficiencia de 0.017, que esto es el 1.7%. Es una eficiencia sumamente baja para este circuito. Pero ya esto es lo que resuelve el ejercicio. Y ya esos serían los cuatro incisos de este ejercicio, que era bastante grande. Valía un 40% de la nota. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta más general con el examen, digamos que Dale. no sé si sabe por ahí como de fijo qué signos se nos va a dar, digamos, como qué fórmulas o qué datos así. Pues vamos a tener, si hubiera delta estrella, vamos a tener las fórmulas de delta estrella. Si hubiera redes de dos puertos, pues al menos les daríamos esta ecuación, que es la ecuación que define la red de dos puertos, para que ustedes sepan cómo sacar el resto. Eso es un mínimo. Y pues creo que esas son como las únicas dos fórmulas que son difíciles de recordar. Para circuito de Thevenin no hay ninguna fórmula más allá del el equivalente de Thevenin, que es la tensión de circuito abierto y la resistencia de entrada. Entonces sí, creo que solamente sería si hubiera un delta estrella dentro del circuito que hay que hacer, o si hubiera dentro de la red de dos puertos
que sepan identificar cuál es la ecuación correcta con la que puedan resolver el ejercicio. Profe, y una tabla que está en mediación, es que bueno, eso no sé si entra el examen o no, pero Eso sería solo si les pidiéramos hacer una, una transformación de parámetros de redes de 2 puertos, como que pasen de parámetros de impedancia a parámetros de admitancia. Pero si no es necesario, entonces no vamos a incluir la tabla. ok, profe. Gracias. Gracias, Aaron. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Ok, bueno, entonces esta era la clase del día de hoy. Nada más era hacer el examen. Espero que haya quedado todo claro. Igual la transmisión y la grabación va a quedar subida en mediación virtual, pero fuera de eso, pues quedamos listos por el día de hoy para no cansarlos mucho. La próxima semana sí vamos a retomar con clases del tema de capacitores y el tema de inductores. Vamos a mezclarlo dentro de una misma clase porque son temas bastante complementarios. Entonces, con eso en mente, vamos a parar la clase por el día de hoy y muchísimas gracias. Que tengan linda tarde. Hasta luego. Bueno, profe, Hasta luego, profe. Gracias, profe.